bienvenidas a mi canal. Ya sabes, si no te has suscrito, pues ¿qué esperas? El día de hoy vamos a trabajar en un problema de faldas. Hombres, si están aquí y buscan otro problema de faldas, no es aquí. Aquí vamos a trabajar en patrones y problemas que nos surgen hacer los patrones para mujeres muy anchas de cadera y muy acinturaditas, que hay muchachas y hasta señoras que así están. Por ejemplo, yo aquí tengo una medida de cintura de 64, es muy pequeñita, y una cadera de 120, o sea, es mucho. Entonces, a mí lo que me han preguntado es cómo le puedo hacer para que en la parte de atrás no me quede fruncido o no me quede bolsudo, porque abajo hay mucha cadera y arriba pues está la cinturita muy pequeñita. Entonces yo aquí ya hice mis rectángulos de largo de falda por ancho de cadera. Tengo el delantero y tengo el de la espalda o el trasero. Pues en este caso les voy a decir qué se puede hacer para evitar ese problema. Ok, entonces le voy a dar más pinzas. 16 más 2 pues son 18, más 6 son 24. Entonces yo a los 24 voy a marcar, y en este espacio de donde está el final de mi pinza y me comienza la cintura, voy a poner las otras dos pinzas. Por ejemplo, aquí me da 14. 14 entre 3, como a los 4.7, voy a marcar la primera pinza. Y a los otros 4.7 o 5 le doy la otra. Entonces para cada lado le voy a aumentar en esta y en estas dos, porque esta ya es mi línea de cadera. Voy a formar la línea de cadera. Y formo mis pinzas dándoles 1,5 centímetros de cada lado. Acuérdense que estas las dejamos de 3. Entonces yo ya formo mis pinzas un poquito inclinadas hacia la derecha, porque es donde la tela se me va a fruncir. Entre más al costado, más larga. Porque más a la derecha, más tela me va a sobrar, más tela se me va a fruncir aquí. Y esto lo va a evitar. Entonces, en vez de que se nos haga bolsa, se nos va a hacer una forma muy bonita. En caso de que aquí se les forme un pico como este, vamos a agarrar la curva francesa y vamos a acomodar, o la desvanecemos desde más arriba para que nos dé más la forma bonita. Y así, a la hora de agarrar nuestras pinzas, le va a dar forma, como nos da forma en el busto las pinzas. Si es que se las pusiéramos aquí en el hombro, nos da más bonita forma. Entonces, esta es la solución para las que tienen mucha cadera pero poca cintura. Entonces, para que no nos salga de forma el trazo, aquí en la esquina igual unimos nuestra curva para desvanecer y deshacer ese pico. Entonces ya nos queda más redondito. Entonces ya así nos quedan nuestros patrones, nos queda compensada la parte de atrás, nos queda compensada la parte de la cintura, y la parte delantera nos va a quedar lisita, planita, sin bolsas. Entonces esa es la solución para las personas que son muy caderonas y poca cinturita, que sí hay muchas personas. Entonces este es el método, y le vamos a subir, aquí sí le vamos a subir su centímetro en el costado, a desvanecer hacia el centro del patrón. Porque esta persona es caderona, es acinturada. La cintura quiere decir que no tiene panza. Este es el método. En el delantero recuerden poner sus cruces. Eso nos indica que se corta el doblez de la tela. Al trasero le agregamos 2. Nos quedó de 32. Entonces, esta cadera ya nos quedó de 32 y el delantero nos quedó de 28. Entonces vamos a medir. Sí es cierto que nos da eso. Desde donde está la costura del cierre hacia adentro nos da 32 y en el delantero nos da 28. Entonces vamos a sumar. Yo tengo una cadera de 120, doy 28, sumo, más 32, me da 10, son 6 y 60. Acuérdense que estamos sumando dos partes, nos faltan las otras dos partes del delantero y del trasero. Entonces son 120. No se altera, solo se modifica. Esta es una falda compensada.
Ya nada más le ponen márgenes de costura, le bajan su centímetro. En el delantero se baja 1 centímetro y en el trasero 1,5 centímetros. Y se desvanece con la curva desde la cintura del costado hacia el centímetro que nos bajamos. Igual en la parte trasera. Bueno, por mi parte es todo. Yo espero que este truco les sirva y me lo dejan en los comentarios.